Hola, hola. ¿Cómo están, queridos radioescuchas? Bienvenidos al primer episodio de Pa Contarte, historias que inspiran, sueños que conectan. Yo soy Goyo el Puma y hoy hablaremos sobre las corrientes críticas pioneras de la comunicación, ideas que cambiaron la forma en que entendemos los medios, la sociedad y la manera en que circula la información. Para conversar sobre este tema, tenemos a un invitado muy especial, estudiante de Ciencias de la Comunicación en la UNAM, creador de contenido y alguien que siempre tiene algo interesante que compartir. Jesús Villanueva, bienvenido a Pa Contarte. Hola Goyo, muchas gracias por la invitación. La verdad me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes para hablar de un tema que me parece muy interesante, las escuelas críticas de la comunicación. Porque más allá de estudiar los medios, estas corrientes nos ayudan a entender cómo influyen en la sociedad, en la cultura y hasta en la forma en que pensamos. Suena bastante interesante, Jesús. Pero antes de entrar de lleno al tema, déjame preguntarte algo. Muchas veces escuchamos hablar de teorías de la comunicación, escuelas, corrientes y autores, pero para muchas personas eso puede sonar complicado o incluso lejano. Entonces, si alguien que nos está escuchando nunca ha oído hablar de estas escuelas críticas, ¿por qué debería interesarle este tema? Esa es una muy buena pregunta, Goyo. Porque en realidad estas teorías no hablan solo de libros o de autores, hablan de la forma en que entendemos al mundo todos los días. Por ejemplo, cuando vemos noticias, cuando consumimos contenido en redes sociales o incluso cuando seguimos ciertas tendencias. Todo esto tiene que ver con cómo funciona la comunicación dentro de la sociedad. Y justamente las escuelas críticas intentan responder preguntas muy interesantes como ¿quién controla la información? ¿Por qué ciertos mensajes se vuelven dominantes? ¿Y cómo influyen los medios en nuestra forma de pensar? Ahora sí me dejaste con curiosidad, porque si lo vemos así, estudiar comunicación no es solo estudiar medios, también es entender cómo funciona la sociedad. Entonces cuéntanos, Jesús, ¿cuáles fueron esas primeras corrientes que comenzaron a analizar la comunicación desde una mirada crítica? Bueno, pues comenzaré por decir que una de las corrientes que comenzó a reflexionar sobre estos temas fue la Escuela de Budapest. Este grupo de pensadores estaba muy interesado en analizar la sociedad desde una perspectiva un poquito más crítica, influenciados por las ideas del filósofo Georgi Lukács. Lukács planteaba que para comprender la realidad social no basta con observar lo que parece evidente, sino que es necesario analizar los procesos más profundos que la conforman. Dentro de esta corriente destacan autores como Karel Kozik y Agnes Heller. Por ejemplo, Kozik desarrolló el concepto de pseudoconcreción, que explica que muchas veces creemos entender la realidad porque vemos sus aspectos más visibles o superficiales. Pero en realidad estas apariencias pueden ocultar procesos sociales mucho más complejos. Por otro lado, Agnes Heller se enfocó en estudiar la vida cotidiana. Ella analizaba cómo las personas viven, trabajan, consumen y desarrollan sus necesidades dentro de la sociedad. Ahora, desde esta perspectiva, los medios de comunicación también forman parte de esa vida cotidiana, porque influyen en nuestros hábitos, nuestras prácticas y hasta en las necesidades que desarrollamos como sociedad. Interesante. Entonces los medios no solo transmiten información, también influyen en cómo entendemos la realidad. Pero cuéntanos, Jesús, ¿qué otra escuela comenzó a analizar críticamente el papel de los medios? Claro, otra corriente fundamental es la Escuela de Frankfurt, que surgió en Alemania durante el siglo XX. Y ustedes disculparán mi alemán, pero no es muy bueno, ya que entre sus principales pensadores se encuentran Theodor Adorno, Max Horkheimer y Herbert Marcuse. Un poquito difícil de pronunciar. Bueno, uno de los conceptos más importantes que desarrollaron fue la industria cultural. Este concepto explica que muchos productos culturales, como películas, música o programas de entretenimiento, comienzan a producirse siguiendo una lógica industrial y un tanto comercial. ¿A qué me refiero? Pues bueno, es decir, la cultura empieza a funcionar como una mercancía. Y desde esta perspectiva, los medios pueden contribuir a homogeneizar el pensamiento, promover ciertos valores dominantes y hasta limitar el pensamiento crítico. Por eso, esta escuela es tan importante.
porque nos invita a reflexionar sobre quién produce los mensajes que consumimos y con qué intereses. Entonces, si los medios pueden tener tanto poder, ¿existió alguna propuesta que buscara cambiar esa forma de comunicar? Sí, y justamente de esa inquietud surge la idea de comunicación alternativa. Este enfoque comenzó a desarrollarse principalmente durante las décadas de 1960 y por ahí de 1970, en un contexto marcado por movimientos sociales, conflictos políticos y cuestionamientos hacia las estructuras del poder. En este escenario, muchos investigadores comenzaron a plantear la necesidad de construir formas de comunicación más participativas y también más democráticas. La comunicación alternativa buscaba que las comunidades pudieran expresar sus ideas, compartir sus problemáticas y participar activamente en los procesos de comunicación. ¿A qué me refiero con esto? No solo recibir información, sino también producir y compartir sus propios mensajes. Ahora llevemos estas ideas al presente. ¿Cómo podríamos analizar algún fenómeno actual con estas teorías? Pues para mí un ejemplo muy claro puede verse en el papel que hoy tienen las redes sociales. Y es que solo imagina esto. Actualmente las plataformas como TikTok, Instagram o YouTube permiten que muchas personas produzcan contenido y participen activamente en la comunicación. Ahora mira, si lo quieres ver desde una mirada más crítica, podemos observar dos cosas que son muy particulares. Por un lado, muchas dinámicas siguen respondiendo a lógicas comerciales y algoritmos, algo que recuerda a la idea de la industria cultural. Aunque si miramos del otro lado, estas mismas plataformas también han abierto espacios donde muchas personas pueden expresar sus ideas y compartir sus experiencias. Esto nos demuestra que las teorías críticas siguen siendo muy útiles para entender los fenómenos comunicativos actuales. Muy interesante, Jesús. Hoy aprendimos que las escuelas críticas de la comunicación nos ayudan a entender que los medios no son neutrales, sino que están profundamente relacionados con la cultura, la economía y el poder. Exactamente, y estudiar estas corrientes nos ayuda a desarrollar una mirada más crítica sobre la información que consumimos todos los días. Y si te gustó este episodio, te invito a que también visites nuestro canal de YouTube Pa' Contarte, donde seguimos compartiendo reflexiones, experiencias y proyectos sobre comunicación, creatividad y vida universitaria. Porque cuando entendemos cómo funciona la comunicación, dejamos de ser solo audiencia y empezamos a ser parte de la conversación. Esto fue Pa' Contarte. Nos escuchamos en el próximo episodio, porque siempre hay algo nuevo para contarte.